Hola, muy buenos, muy buenas. Hoy vengo a presentar lo que sea mi proyecto final, lo que sea introducción a los sistemas de cómputo. Mi nombre es David Eduardo Rivas. Hoy vengo a explicar lo que sean los conceptos básicos de la programación. En todos estos meses que me han dado a explicar eh, todos los conceptos básicos. Primero sería el uso de las estructuras de control, sí, según, para, mientras, repetir. Las estructuras de control son fundamentos en la programación, ya que permiten eh, modificar el flujo de ejecución de un programa en los lenguajes como Java, C, Python, Pascal y PCInt. Las estructuras de control permiten tomar decisiones, repetir acciones o ejecutar bloques de código bajo ciertas condiciones, como en cualquier instrucción que vaya a dar o cada ejecución. Permiten que estructura del control, sí. Permite que un programa tome decisiones o ejecute bloques de código dependiendo de si una condición si cumple o no sus fundamentos. Cumple o no. Son fundamentales para crear programas dinámicos que se adaptan a diferentes situaciones. Entonces es una condición que cumple entre el sí o no, o que puedes bloquear los bloques del código dependiendo pues, en la forma como lo vayas a estructurar. Estructura del control según. La estructura del control en programación son mecanismos que determinan el orden en que se ejecutan las instrucciones de un programa. En esencia, permite controlar el flujo de la ejecución, permitiendo que el programa tome decisiones. Como por ejemplo, se utiliza que cuando hay que evaluar una variable contra varios posibles valores, es más legible que múltiples sí, si no, sí. Estructuras, bueno, esto es sí o no, sí, va dependiendo de como dice ahí, posibles valores. Entonces, en la ejecución pueden sí, escribir tal, o mal escribir hora, por ejemplo, hora más 6 horas y hora más 12 entonces. Y por ejemplo, si no, que es otra variable que se puede decir, sí, hora 13 y hora como tipo hora 18 entonces, más o menos definiendo lo de ese día, definiendo lo que se los valores. Y otra cosa que serían las estructuras condicionales, que puede tomar decisiones en función de la condición. Ejemplo, sí, entonces, si no. Justo un bloque de código, un bloque de código si una condición es verdadera, otro bloque si es falsa. Según switch, ejecuta un bloque de código dependiendo del valor de una variable o expresión. Estructuras de control para. Se utiliza cuando se conoce de antemano cuántas veces se requiere repetir un bloque de código. Es una estructura de bucle controlada por contador. Partes del bucle. Inicialización, que sería el contador. Condición, la condición que vayas a dar o cualquier cosa. El paso que vas a seguir en cada código. O ya sea un incremento o un decremento. Un descremento, más o menos. Ses, que debe repetirse. Bueno, proceso más bien. Y otra cosa, otro tema serían las estructuras de control mientras, que sería la estructura de control repetitiva mientras, que sería sí, o bucle mientras, coincide en inglés como while. Es una estructura de control que contiene un conjunto de estructuras, bueno, un conjunto de instrucciones que repiten mientras una condición específica sea verdadera, ya sea si se cumpla la condición. En otras palabras, el conjunto de instrucciones dentro del bucle se ejecuta una y otra vez mientras se cumple algo específico, como por ejemplo esta imagen que está mostrando acá, que sería instrucciones, de instrucciones llega a la condición, y esa condición puede ser entre verdadera o falsa, pero al final aquí lo que muestra es que es un bucle. Mete instrucciones de condición, verdadera o perfecta instrucción otra vez, de ahí para acá, de ahí se pedirá falso, y así sucesivamente. Otra que de estructura sería la estructura de control repetir. Es una estructura de bucle controlada por condición. Se ejecuta mientras una condición sea verdadera. Las características que serían de la repetir serían no se ejecuta si la condición es falsa al principio. Entonces, si la ejecución o la condición es falsa, no se va a ejecutar de manera bien, correctamente. Puede ser un bucle infinito si la condición nunca cambia a falsa. Entonces, lo que quiere decir es que el bloque puede seguir, ya sea compra una cantidad de pan o cierta unidad, puedes
poniendo acá constante la unidad que has comprado, el precio que tiene, hasta variedad de infinitas veces. Entonces aquí no hay hay un bucle infinito, a menos que cambies a lo que sería falso. Otro de los temas que sería más importante sería el manejo de vectores y matrices. Claro, lo que sería el manejo de vectores y matrices es una parte fundamental de la programación y las matemáticas computacionales. A continuación, tengo una explicación más estructurada como ejemplos, lo que sería sobre qué son, cómo se usan, cómo se declaran, operan, o los errores comunes, tanto como pseudocódigo, como lenguajes reales, como Python o C o PCent. Un vector es una colección lineal de elementos del mismo tipo organizados en una sola dimensión. También se le conoce como arreglos o rayas. Todo esto lo vamos viendo con unos ciertos ejemplos que he creado, pero primero estoy dando una explicación de lo que sería, cómo sería el manejo de los temas principales o una conclusión sobre cada tema. Definición o uso de las funciones o procedimientos. Un procedimiento es un bucle de código que realiza unas tareas específicas, pero no devuelve un valor. Se usa para ejecutar acciones como imprimir, mostrar mensajes, leer datos, etcétera. Una función es como un procedimiento, pero con la diferencia clave de que devuelve un valor, o más bien lo que sería el resultado. Es la ideal para realizar cálculos, evaluaciones lógicas o devolver información específica. Se puede usar, se puede usar dentro de expresiones y asignaciones. Entonces, por ejemplo, el procedimiento es realizar como dice ahí, una tarea específica o trabajo o cualquier, ya sea pues, algo entre una tarea tan simple o más específica. Y como dice aquí, mostrar, leer datos, mostrar información, leer información de cada, digamos, información de carnet o algo así, se puede decir. Y la función sería el procedimiento, la clave que da básicamente el valor, el resultado final que suele dar de cada información, como dice, evaluaciones o cualquier cosa. Y ahora mismo voy a mostrar lo que sería ejemplo de cada tema que acabo de dar. El primer tema que acabo de dar fue, bueno, el primero va a ser es el sí. Un ejemplo que hice acá, que es, yo lo puse de esta manera, que sea if, ahí cada uno puede poner el código como uno desea, pero ese es un cierto ejemplo, edad igual a 18. Entonces, el programa ejecuta este bloque de código si la edad es mayor o es igual a 18. Dice, por ejemplo, permite el acceso a un sitio web. Entonces, aquí lo que tienes que decir entre un sí es que en sí es dando un código si es entre mayor o es igual a 18. Otro ejemplo, o la otra estructura, que sería el proceso ejemplo, según, bueno, la estructura según, perdón, que sería el proceso según día de la semana, hacer caso lunes. Bueno, es caso lunes, escribir inicio de la semana, caso viernes, escribir casi fin de semana, caso domingo, escribir día del descanso, de otro modo, escribir día normal. Entonces, el según, a lo que aquí referirse es que aquí cada escritura o cada caso, digamos el lunes, da inicio a la semana, pones da inicio a tal cosa, o el caso de viernes, casi fin de semana, pones, digamos, los días tal, el día de descanso, y así sucesivamente, que más o menos sería el según, que es según de cada caso, de cada cosa. El otro sería el hacer, que es, pues, ya sea ejecutar un número, una variable o un objeto o cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, que dice para i igual a 1 hasta 5 hacer. O sea, de aquí del 1 al 5 vas a sacar un número del 1 al 5. Entonces, eso sería una cuestión de hacer que va a ser sacar un número del 1 al 10 o del 1 al 20, dependiendo de cómo lo quieras ejecutar o dar la instrucción. Otro ejemplo sería mientras, dice mientras condición hacer, dando instrucción entre uno 2 y n, ahí dando mientras se refiere a dando una instrucción de cada parte de la variable.
Otro ejemplo, la cuestión de aquí sería repetir. Aquí está, como dice acá, un contador. Y si vemos lo que sería acá en el repetir, y dice, es un asunto de bucle controlado por condición, que si justamente una condición sea verdadera. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que aquí se va a ejecutar hasta que sea el contador sea verdadero, hasta que el contador llegue a 5. O sea, puedes poner cualquier número, cualquier del 5 al 10 del tal, pero solo termina hasta que el contador llegue al número 5. Otro tema, otro ejemplo también sería el vector, como dice acá, vectores, el grafo de vectores, matrices, es un instrumento de programación a través de una aplicación amplia y estructurada. Un vector es una selección lineal de todo el mismo tipo, realizada por una sola dimensión, o sea, va a una sola cosa. Y aquí, como dice acá, proceso, llenar vector, o vector más bien, definir como vector 5 como entero, para i es igual a 0 hasta 4 a 0. Entonces aquí se escribe inglés el número para la posición, leer vector y fin para. Y lo que serían las matrices, eh, dime un segundo. No se logra ver, pero aquí falta como un número entero, o más bien proceso número entero, es definir como un número entero, o número de posición, solo que no se suele mirar, no sé el por qué. Y la definir matriz como 3 como número entero, para i ser igual a 0 hasta 2 a 0, para j igual a 2 a 0. Eh, Escribir ingreso número para la posición, leer matriz, fin para y fin proceso. De ahí el otro que sería como otro ejemplo de un vector, sería calcular la suma, el promedio y los elementos del vector. Definir vector 5 suma, promedio como real, suma igual a 0, para i igual a 0 hasta 4 0. Que ingresa un número, leer vector, suma más un vector. Entonces aquí diciendo es que va a sumar lo que es cualquier tipo de número, ¿no? Del, pones un número del 10 aquí, lo va a llegar a sumar en el vector. Y otra cosa sería el procedimiento, que es lo que vemos acá, que sería la definición de funciones de procedimiento. Dentro de un bloque de código realiza unas tareas específicas, dependiendo cuál función le hagas. Entonces, un ejemplo que sería procedimiento, escribir hola, nombre, bienvenido a PCInt, fin del proceso, pero bueno. El proceso principal sería definir el usuario como cadena, dando así, es que el usuario sea la principal, escribir que ingrese tu nombre, y de ahí va a leer el usuario de la persona que ingresó su nombre. Entonces ahí muestra el mensaje del usuario. Ese sería como un procedimiento que va a dar a entender a la instrucción y lo va a ejecutar. Y eso emplea una función que es medio dando una simplificación mejor. Sería aquí en función sería función real calcular cuadro. Entonces aquí lo que hace es calcular un cuadro, o más bien aquí va como que da un resultado, como un número. Es calcular, bueno, calcular cuadro es el cuadro de ya sea un rectángulo o cualquier cosa. Determinar n por n, o creo que aquí es más que todo multiplicar. Definir números está como real, es que ingrese un número. Entonces aquí lo que va a hacer es, me hago tiempo, pero aquí es multiplicar más bien. Y dice leer número, el resultado de igual a calcular cuadro, número, escribir el cuadro, número, el resultado fin del proceso. Y eso serían como los ejemplos de cada tema. Y ahora mismo voy a dar una breve, como unos ejemplos de lo que medio he aprendido por cada tema de estos últimos meses. Entonces, aquí lo que voy a hacer primero va a ser, lo que yo llegué a aprender yo, sería crear ¿cómo se llama?